¿Puede Dios ser el creador del mal? ¿Será que en el eterno plan de Dios cabía la posibilidad de que a Jesús se le ocurriera generar el mal para que él se viera mucho más bueno? ¿Será que la Biblia tiene algo que decirnos al respecto? Bueno, quédate hoy para verlos en Inverse en español. Muy buenas noches, querido joven, amigo, hermano, tú que estás sintonizándonos en esta hora. Bienvenidos a Inverse en español tu espacio joven. Hoy estamos estrenando una nueva temporada, un nuevo trimestre de nuestra querida escuela sabática Inverse. Muy bien, titulada El origen del mal. Muy bien, hoy vamos a ver la lección El autor del mal. Y yo no voy a estar solo aquí, sino que va a haber un panel muy interesante. Tengo unos amigos que ya se los voy a presentar, pero esta primera lección lleva por título El autor del mal. Antes de comenzar, quisiera nuevamente recordarte que nuestro folleto Inverse tiene algunas partes. Muy bien, él tiene su momento de iniciar, tiene una introducción. También aplicamos el método de memorización a través de la escritura, ¿cierto? Escribir. También asimilamos, interpretamos, hacemos conexiones. La Biblia se interpreta a sí misma. Conectamos, enfocamos, por supuesto, aplicamos a nuestra vida y también compartimos lo que hemos encontrado en esta preciosa joya eterna que es la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. Y como les prometí, hoy no estoy solo, estoy acompañado por unos eruditos de la palabra, yo podría decir, ¿cierto? Vamos a invitar aquí a mi amigo Nicolás Blanco y a Jan Núñez. Muy bien. Así que quisiera ahí que pudiesen presentarse. Tengo aquí a mi amigo Jan. Hola Jan, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Bueno, hace rato que no estaba aquí en el Inverse, ¿verdad? Y Bien. ahora me toca estar desde el otro lado. Así que bueno, agradecido del Señor por poder estar aquí, por poder compartir la palabra y sobre todo con este tema tan interesante que vamos a ver el día de hoy. Así que chicos que están ahí, no se lo pueden perder, quédense hasta el final, van a quedar sorprendidos y vamos a poder responder muchas dudas que tienen en su cabeza. Así es, Jan. Muchas gracias, de verdad, un gusto tenerte aquí, ¿cierto? Del otro lado, ahorita como un panelista. Y también quiero invitar a mi querido amigo Nicolás Blanco, ¿cierto? Así que quisiera que se presentara, que se manifieste. Manifiéstate, Nicolás, por favor. ¿Cómo estás, amigo Aníbal? Gusto saludarte, gusto saludar a cada uno de los Bien, jóvenes que nos igualmente. ven. Y agradecido también por la invitación. Acá estamos en Temuco, ya estamos con las primeras lluvias tempranas. Acá no sé si en otros lados será lo mismo, pero al menos aquí a los que son de aquí les gusta el tema de la lluvia, así que a mí yo feliz. Así que también con ese ánimo y gozo de poder compartir este tremendo tema, el origen del mal, que igual que comparto con Jan, nadie debería perderse. Así es. Oye, las lluvias tempranas, ¿cierto? Y estamos clamando por aquella lluvia tardía. Nicolás, ya que estás ahí, ¿te parece si nos diriges en oración para comenzar el estudio de la palabra de Dios? Amén. Oremos. Amén. Amado Padre, te damos gracias nuevamente por darnos la posibilidad de poder estudiar su palabra, por darnos la oportunidad, Señor, de comprender estas verdades respecto, Señor, a cómo se originó el mal, pero por sobre todo saber que usted tiene una solución y quiere restaurar nuestras vidas de manera personal para gloria suya. Así es, Señor. Dirígenos con su Espíritu Santo al abrir su santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, yo les debo confesar algo, si hay algo que a mí me impresionó de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el estudio profundo de la palabra, como se puede dar aquí en este espacio Inverse. Muy bien, y uno de los temas que más me fascinan es esto, fue cómo la Biblia presenta el origen del mal. Yo quisiera leerles el texto base, o mejor, lo voy a pedir a Jan. Jan, ¿será que tú me puedes ayudar leyendo San Mateo
capítulo 13, voy a buscar por allí, San Mateo, capítulo 13, y vas a leer el versículo 24 y 25. Ok, dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Muy bien, qué interesante lo que presenta el Señor Jesús. Estamos resumiendo solamente, ¿cierto? Pero ustedes han leído esta parábola tan sencilla, tan doméstica, tan normal y cotidiana para la gente en aquel entonces. El Señor Jesús y sus parábolas, ¿cierto? Cómo Él sintetiza y cómo Él puede condensar la sabiduría eterna en algo cotidiano de esta vida. Y ahora el Señor Jesús a través de esta parábola nos quiere enseñar algo. ¿Qué podemos extraer de manera breve, Nicolás? ¿Qué crees tú que la Biblia nos quiere presentar a través de estos textos? En breves palabras, con este versículo uno podría aclarar rápidamente respecto a cómo se originó el mal, ¿cierto? Esa pregunta tan profunda. Pero Dios creó todo perfecto, y aquí es simbolizado por el trigo, ¿cierto? No había ni una pizca de Así es. mal. Pero se menciona que aparece otro personaje dentro de la historia, que fue y sembró, pero lamentablemente dio frutos para mal. Y obviamente, Ujú. a través de lo que vamos a ir estudiando, vamos a ir descubriendo cómo fue que se originó y cuál fue el resultado de todo esto. Y Dios no tiene la Oye, culpa, sí, nunca la ha tenido. así es cierto. Dice que el hombre sembró buena semilla, pero vino su enemigo y sembró cizaña. Jan, ¿qué podríamos rescatar de estos textos? Mira, Aníbal, para la cultura judía, ¿verdad? Para la cultura hebrea, lo que Dios permitía o incluso lo que Él dejaba que sucediese era parte de Dios. Por eso uno ve, por ejemplo, cuando dice, y Dios endureció el corazón del faraón, y Dios hizo esto, y Dios mandó el mal, y Dios, o sea, muchas veces el mal, de hecho, recordemos en el libro de Job, Job viene y dice, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me mandó estas cosas? Entonces, en la mente hebrea, todo lo que venía, sea bueno o sea malo, venía de Dios, venía de parte de Dios. Entonces ahora viene Jesús y Jesús lo que quiere es sacar ese pensamiento de que el mal viene de Dios. Y aquí lo especifica, un Interesante. enemigo hizo esto. Así que lo que Jesús hace aquí es transformar la cosmovisión judía de predominante de ese tiempo y moverla hacia el verdadero causante del mal, que era, que dice aquí, el diablo, como está ahí en el versículo 39. Así es. El enemigo que la sembró es el diablo, dice la Biblia. Justamente, el autor del mal. Esa es la lección que vamos a estar estudiando nosotros en estos minutos. Y quisiera comenzar ilustrándola porque me siento tan identificado. Yo hace poco con mi esposa, bueno, debo confesarle algo. A mi esposa le fascinan los gatos. De hecho, hace poco estábamos en una reunión y yo me distraje porque había un gato detrás. No me distraje por el gato, sino que me distraje por mi esposa, que también se distraía por el gato y le gustan mucho los gatos. Sin embargo, ocurre un fenómeno dentro de nosotros, aquí en la casa donde estamos viviendo. Nosotros afuera, yo me aseguré de limpiar bien porque estaba bien enmontado todo afuera, ¿cierto? El jardín. Y usted sabe que cuando usted está con el asadón, ¿cierto? Con la escardilla, uno va y suelta la tierra, suelta la tierra, suelta la tierra. Y siempre nos venía a visitar un gatito. Cuando estaba ese monte, venía un gatito muy lindo, muy bonito ese gato, precioso cuando estaba la hierba. Cuando yo lo solté, el gato empezó a acercarse, a acercarse. Sin embargo, empezamos nosotros con mi esposa a notar olor, empezamos nosotros a notar que ya yo pisaba y ya, cierto, el zapato se me quedaba con algo pegado ahí, ¿sí me entiende? Usted me entiende lo que yo estoy hablando. Eh, y uno se sentía indignado porque decía, oye, nosotros no mantenemos sucios, es el gato el que viene a ensuciar. No es que nosotros mantenemos cochino allí, ¿cierto? Que andamos haciendo cosas en un tarro y botándola ahí. No, no es eso. Es que un gato es un extraño, no es ni siquiera de nosotros ese gato y viene aquí a hacer sus cochinadas a nuestra casa, ¿cierto? Por tanto, nuestra casa aunque nosotros no la ensuciamos, otro viene a ensuciarla. Algo así pasa en la parábola, ¿cierto? El hombre siembra buena semilla, pero viene un enemigo y le siembra la cizaña. Nicolás,
Nicolás, te tengo una pregunta. Te tengo una pregunta en relación a la lección El autor del mal, y yo quiero saber si es que la Biblia tiene algo que decirnos al respecto, porque estamos sumergiéndonos en la palabra de Dios. Nicolás, escucha bien la pregunta que tengo para ti. ¿Qué es pecado a la luz de la Biblia? Muy bien, en primer lugar, ¿qué es el pecado a la luz de la Biblia? ¿Y qué nos tiene que decir el espíritu de profecía al respecto? ¿Será que la Biblia tiene algo que comentarnos acerca del pecado, Nicolás? Claramente, y la Biblia es bien, bien clara. Al menos tanto la Biblia como el Espíritu lo decía, en una cita bien resaltante y quizás bastante conocida, citando a Primera de Juan 3:4, dice que la única definición de pecado es transgresión a la ley. Inclusive para quienes han hecho cursos bíblicos, ¿cierto? No sé, Aníbal, ya han hecho alguna vez la fe de Jesús. Siempre que pasamos esa pregunta, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Exacto. Ahora quizás pudiendo un poquito trabajar en la pregunta y profundizar un poco, la lección no estaba hablando de los personajes, la persona de Lucifer, ¿cierto? En el cielo. Y Así es. es bien clara la lección apuntando en que el pecado no tiene una explicación en sí de cómo se originó en el corazón de Lucifer, porque si le Mm, encontramos una explicación, eso sería excusar el pecado. Y ese concepto es muy exactamente. importante. Cualquier definición que nosotros le demos al pecado nunca nos debiera llevar a qué cosa, a poder excusarlo. Por lo cual, me llama mucho la atención el caso de Lucifer y Adán. Quisiera tomar esa referencia porque el caso de ambos es un poco similar, relativamente similar. Ambos fueron Así como creados así, a por ver. Dios, ¿cierto? Ambos crecieron en un ambiente perfecto y sin ninguna propensión al mal. Pero aún así, ambos, resalta esta palabra, ambos decidieron pecar. Por eso que el pecado de ninguno de los dos pudo llegar a ser excusable por Dios, porque ambos tomaron una decisión racional en el contexto de que eran seres con libre albedrío. O sea, el pecado, desde un principio, Dios ya nos está dando una indicación referente a qué es el pecado. Es una elección personal que cada criatura, partiendo por Lucifer y siguiendo por la experiencia de Adán, ha decidido voluntariamente llevar a cabo. Eso lo podemos llevar posteriormente al planeta Tierra, que una vez que Adán transgredió la ley de Dios, obviamente hubieron consecuencias. Las consecuencias del pecado las seguimos viviendo al día de hoy. Y entre eso, genéticamente, empezó a haber un debilitamiento de nuestras tendencias y por ende una inclinación voluntaria no a lo bueno, sino a lo malo posterior al pecado de Adán. Y eso es lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía menciona referente a que nosotros tenemos una inclinación natural hacia lo malo. Pero Dios enseguida, entrando el pecado, enseguida había dado una solución, que encontramos en Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la Y la simiente suya. simiente. Que Así es. todos entendemos que la simiente de Cristo es su iglesia y de alguna manera Dios puede producir enemistad de una persona que tiene, ojo, inclinación hacia lo malo, puede generar en el corazón enemistad con el pecado. Y eso lo refuerza en Génesis 4:7, que son las palabras que Dios le pronuncia a Caín. Y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. O sea, A el la pecado puerta. no era algo innato de Caín, pero el pecado estaba a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, que Dios le está diciendo en pocas palabras que Caín tenía la posibilidad de elegir, ¿qué cosa? No pecar, pero lamentablemente Caín nunca se aferró a los méritos de Cristo para poder enseñorearse del pecado. Por eso que Mm, quisiera solamente reforzar con una cita bastante conocida que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 395, que dice, ni aún las mayores tentaciones pueden excusar el pecado, por intensa mm, que sea la presión ejercida sobre el alma. La transgresión, dice, es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros
y mediante su poder podemos ser vencedores. ¿Qué nos dice Aníbal? Amén. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos la elección si pecamos o no, ¿cierto? Ujú, Entonces, así es. es cuando uno a veces ha escuchado definiciones, no sé si ha escuchado Jan, Aníbal, estas definiciones, que también hay otras definiciones de pecado, de que lo que no proviene de la fe es pecado, de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es No lo pecado, hace. pero uno puede analizar claramente que todas estas definiciones provienen del mismo punto, transgresión de la ley, porque lo que no proviene de la fe es pecado, obviamente sí, porque lo contrario a la fe, obviamente nos lleva a la transgresión de la ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado, obviamente, porque lo bueno se conoce a través de un conocimiento parcial o completo de la ley de Dios. Se dan cuenta que todas las definiciones que van arrojando los distintos libros de la Biblia solamente hacen alusión a 1 de Juan 3:4, que pecado es transgresión de la ley y por ende siempre ha sido una decisión de cada criatura de Dios que ha estado. Obviamente vamos a comentar al final que el Señor ha dado una salida para esto, que no necesariamente Amén. tenemos que decidir pecar, y Dios a través de su Hijo nos dio la posibilidad de en sus méritos poder elegir lo bueno y por ende obviamente elegirlo a Él. Amén, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. El conflicto de los siglos, Elena de White dice claramente, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Y remonta esta definición de pecado, ¿cierto?, a aquella rebelión celestial antes del origen de la tierra, ¿cierto? Porque el amor, ¿cierto? El fundamento de su ley, eso fue lo que llegó a ser transgredido en aquel inicio, en aquel origen. Muy bien. Entonces, la transgresión de la ley, ¿cierto? Es la definición del pecado, de esa ley de amor, de esa ley de libertad, de esa ley de libertad, de verdad que la Biblia nos presenta. Muchas gracias, Nicolás. Jan, yo también quisiera hacerte una pregunta. Quisiera que nos pudieses compartir y poder escudriñar en la palabra de Dios. Estamos indagando acerca del autor del mal. Muy bien. Escucha bien, Jan. ¿Por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás? ¿Cuántos no hemos recibido esa pregunta? ¿Cierto? Cuando damos estudios bíblicos o a veces uno dice, oye, pero Dios siendo tan poderoso, ¿por qué no quemó al diablo en ese mismo momento que se reveló? ¿Ok? ¿Por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás? ¿Qué nos dice esta forma de abordar el problema del pecado y del mal acerca de su carácter? Muy bien. ¿Por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás, Jan? ¿Qué nos tiene que decir la Biblia al respecto? Muy bien. Aquí en Mateo capítulo 13, versículo 28, ya en la parábola del trigo y la ¿No? cizaña, dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, El ¿ya? trigo. Entonces, aquí el Señor nos está mostrando por qué razón no inmediatamente llegó y destruyó a Satanás, porque dice que juntamente si destruía a Satanás y a los ángeles, podría también destruir ¿qué cosa? Al trigo, El a lo trigo. que realmente era a ángeles que estaban allí Aleluya. en ese momento con su corazón todavía dividido. Podría haber estado que están Ajá. porque hubo un momento en que ellos tuvieron que decidir completamente si quedarse con Satanás o quedarse con Jesús. Y ahí cuando fue esa guerra, los que se quedaron con Satanás fueron expulsados, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12 dice, y peleaba el dragón con sus ángeles, y por otro lado estaba Miguel y sus ángeles, y el dragón tuvo que ser arrojado a la tierra, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué razón Ujú. viene y Jesús, o sea, Jesús, claro, Dios, teniendo esta rebelión, en vez de dejar a Satanás irse, ¿por qué no llegó y lo destruyó inmediatamente? Esa es la Bueno, pregunta. esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y tenemos que entender de que Dios hizo a todos los seres creados, ya sea en esta tierra, en los ángeles, en los otros mundos, ¿verdad? Que también nos habla aquí como hijos de Dios la Biblia, a todos los creó con libre albedrío, ¿ya? Entonces, Mm. no hay ningún ser creado que sea infalible y que no pueda pecar, ¿ya? No hay ninguno con impecabilidad de decir que
este ser fue creado perfecto y no va a pecar. Todos los seres creados pueden llegar a pecar. Todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si venía Dios y tomaba, aquí voy a tomar, por ejemplo, este salero, ya supongamos que este es Satanás, y viene Dios y con un rayo, o no sé, de alguna manera viene y lo destruye, ¿qué es lo que empieza a pasar en la mente de los demás? Oye, ¿y si Satanás tenía razón? Porque ¿cuál era la acusación? Y esto lo podemos ver, por tiempo no lo vamos a leer, pero les recomiendo que lean los primeros capítulos de Patriarca y Profeta, la historia de la redención, la verdad acerca de los ángeles, donde está muy bien relatado todo esto. ¿Cuál era la acusación principal? Tu ley no se puede guardar. Tu ley, si la guardamos, es porque estamos obligados a guardarla, y si no la guardamos, tú nos vas a destruir. Eso es lo primero que Satanás ataca a Dios. Por lo tanto, ¿pero qué es lo que estaba atacando? Diciendo, tu ley, como es tu carácter, es defectuosa, y como está defectuosa, tú eres defectuoso. Ese era el pensamiento que tenía Satanás. ¿Satanás qué es lo que empieza a hacer? Dice aquí la palabra de Dios, cuando habla de Satanás, dice, con la multitud de tus contrataciones. Y esa palabra contrataciones, en Deuteronomio también se traduce como no chismearás en medio de tu pueblo. Ya no contratarás en medio de tu pueblo, no chismearás. Por lo tanto, lo que hace Satanás es empezar a chismear. No va directamente a Dios a decirle el problema, sino que empieza, oye, ¿te das cuenta que realmente no somos libres? Esta ley nos enfrasca. Imagínate que pudiéramos hacer lo que nosotros queramos. ¿Cómo sería? Y ahí empieza en los otros mundos, en Los Ángeles, a sembrar, como dice, esta cizaña, esta semilla de duda. ¿Será realmente el reino de Dios tan bueno? ¿Será que todo su gobierno es realmente de libertad y de amor? Por lo tanto, el Señor lo que ahora tenía que hacer era permitir que Satanás desarrollara su propuesta, ¿ya? Y por lo tanto ahora viene y lo expulsa del cielo, y el Espíritu de Profecía dice que empezó a buscar quién podría acompañarlo en todo este problema, en toda esta revuelta, claro. ¿Y qué es lo que se encuentra? Mientras ellos son expulsados, Dios, ¿verdad?, crea este mundo con Adán y Eva, donde dice también el Espíritu de Profecía que la razón con que creó a Adán y Eva era para mostrar su gloria, ya que Satanás, como lo había difamado tanto, en Adán y Eva, como eran a imagen y semejanza, lo que iba a hacer Adán y Eva era que a través del tiempo, mientras más se desarrollasen con la gloria de Dios, más iban a mostrar la gloria de Dios, y la gente cuando los otros mundos, ¿verdad?, los ángeles, cuando vieran al ser humano, dijeran, oh, así es Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Él viene, intercepta este mensaje que Dios le quiere dar al universo y se alía junto con los seres humanos. Ahora Satanás hace una cosa muy interesante aquí. Y Satanás, una de las cosas que quería, recordemos que lo único inmortal es Dios. Satanás, ¿qué es lo que quería hacer? Tener acceso al árbol de la vida para vivir con este gobierno para siempre. Él también tiene su tiempo definido. Si esto se alarga por mucho, en algún momento él va a morir. Pero lo otro que él quería era tener de rehenes a los seres humanos. Por lo tanto, él decía, bueno, si ellos pecaron, estos dos pequeñitos que recién fueron creados, pecaron, entonces Dios, si tú los perdonas, ¿qué va a pasar? Me tienes que perdonar a mí también. También tiene que perdonarlo. Tienes que perdonar y me tienes que volver a dejar entrar al cielo, porque si lo estás perdonando a ellos, entonces todo esto ya es inválido y también me tienes que perdonar a mí. Entonces Jesús, ¿qué es lo que dice? No, la ley se tiene que cumplir. La paga del pecado es la muerte. Y ahí Satanás dice, ven, Dios es un Dios que no tiene misericordia, solamente su justicia es lo que vale. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Dice, sí, esa justicia se va a cumplir, pero en mí. Yo voy a tomar el lugar que tenía que tomar Adán y Eva. Y ahí le hace este jaque, porque Satanás él no pensaba que Cristo iba a morir. Y esa acusación de que Dios estaba allí, de que Dios no servía, de que Dios solamente estaba en su trono allí para ser gobernado, para ser servido, para todo eso, se destruye completamente. Porque cuando Cristo vino y se viene a sacrificar, Cristo vino y viene a servir, viene a sanar, viene a amar y muestra el verdadero carácter, y lo muestra ahora ante todo el universo, y hace este sacrificio
que es infinito, un sacrificio que hizo una alianza por siempre con los seres humanos. Por lo tanto, a través de que Jesús deja por un lado que Satanás manifieste todo, y sobre todo cuando Jesús es crucificado, ahí el universo completo ve, oye, Jesús no hizo absolutamente nada, ¿por qué Satanás lo mata? Ahí Ajá. se destapa completamente el carácter de Satanás, y por otro lado, Cristo también revela su carácter y revela que la ley de Dios, el ser humano, sí lo puede cumplir y puede hacerlo por amor. Así que a través Amén. de que Jesús dejó, ¿y cuál es la función de esto? ¿Cuál es Ajá. el todo de esto? Es que la rebelión no se vuelva a levantar en el cielo. Ese es el motivo final porque Jesús permitió que esto se dejase, era para que nadie quedara con la duda y todos dijesen, y todos se arrodillen, como dice, toda rodilla se doble ante el Señor y todos lo reconocieran como santo y justo, y la rebelión nunca más se levantara del cielo. Amén. Amén, 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 qué poderoso. La verdad, uno se maravilla cuando ve la razón de por qué de tal manera amó Dios a este mundo. ¿Cuál es la esencia, cierto? ¿Cuál es el sentido de que Dios ha llamado a este mundo, sino el saber que lo va a salvar de la muerte eterna, salvarlo de ese destino que el ser humano escogió al hacerse reo de muerte, reo de Satanás? Al venir el Hijo de Dios, nos libertó de aquella deuda que teníamos pendiente con aquella ley, ¿cierto? Que Satanás nos llevó a romper. Y Dios no lo destruyó inmediatamente, como bien dijiste, Jan, la parábola sigue diciendo, no, no lo arranquen, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dios es un Dios de oportunidades. La señora Elena de White dice que él espera que el mal se desarrolle. Es como quien dice que va a caer por su propio peso. Muy bien. Dios tiene que demostrar ante todos quién es Él, ¿cierto? Yo siempre le digo a mi gente cuando estudio la Biblia, Dios no es un mago, Dios no es un brujo, ¿cierto? Dios no es como esa pastilla que uno se toma y se le quita el dolor de un momento a otro, así como que por arte de magia, no. Él tiene que dejar las evidencias para que, como está escrito en el libro de Nahum, el mal no se levante por segunda vez. Si Dios lo destruía inmediatamente, bien nos comentó nuestro hermano Jan, la semilla de la duda se hubiese regado en la mente de todos los que se habían unido a Lucifer, a Satanás, incluso en los que no se habían unido. Hubiese quedado, yo no sé qué hubiese pasado en el universo y no me lo quiero imaginar tampoco, porque aunque se hubiese destruido al autor del mal, la semilla del mal no habría sido destruida, sino que hubiese sido regada. Muy bien, así que es impresionante, impresionante lo que la Biblia nos tiene que decir. Muy bien. Ahora, la última pregunta para ya ir cerrando todo este resumen de nuestra lección, El autor del mal. Quiero hacérsela a los dos. Quisiera que ambos pudiésemos, los tres, ir dialogando esta pregunta. Pero escuchen bien cuál es la pregunta, por favor. ¿Cuál es el deseo de Dios con respecto al pecado? ¿Cuál es el deseo de Dios con respecto al pecado? Considerando lo que el pecado le ha hecho al mundo, considerando lo que el pecado le ha hecho a las criaturas celestiales y lo que le ha hecho a la imagen de Dios y lo que el pecado le hizo a Jesucristo, ¿cierto? Siendo el Hijo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios respecto al pecado? ¿Y qué podemos hacer nosotros para detenerlo mientras permanecemos fieles? ¿Cuál es el deseo de Dios? Nicolás, ¿será que tú nos puedes comentar Sí, algo? ¿La conversa- Biblia nos dice algo? conversando un poco respecto a eso, yo creo que Dios es bien claro respecto a su visión del pecador, hablando quizás hablando un poco del trigo, esa misericordia, pero es bien claro con su actitud con el pecado, que es distinto, ¿cierto? Dios, no tengamos la menor duda que Dios aborrece el pecado, porque es producto, todo este gran conflicto ha girado en torno a la entrada del pecado en el universo. Dios Así quiere es, erradicarlo, pero nunca pensemos que Dios quiere erradicarlo en un futuro, que sí lo va a hacer completamente, sino que quiere erradicarlo hoy en día de nuestras vidas, porque el pecado produce dolor, produce consecuencias dolorosas. El Señor no quiere que vivamos tristes y obviamente viene a buscar un pueblo. Por eso me gusta mucho eso cuando hablan, dice,
el Señor, Jesús es mi Salvador. Y meditemos en eso solamente. Es mi Salvador. ¿De qué nos vino a salvar Dios? La Biblia nos dice que vino a salvarnos de los pecados, ¿cierto? De nuestros Del pecados. pecado, ¿cierto? Por eso que a veces canta y a veces dice palabras tan de manera superficial, pero entendiendo un poco, Jesús nuestro Salvador porque nos vino a salvar del pecado. Y eso está claro. Solamente quisiera leer un texto, porque de alguna manera, si Dios aborrece el pecado, quien permanece en Cristo también, obviamente, y nace en la simiente de Cristo, debería aborrecer el pecado. Es lógica, ¿o no? ¿Cierto? Sí, es. Solamente quisiera leer el libro acá de Juan 15, versículo 7 en adelante. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Siempre parte, permanecer en Cristo. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo es el mayor ejemplo que tenemos. La clave de Cristo fue permanecer en comunión íntima con el Padre, y es cuando se desata una cadena de quien permanece en Cristo, resiste al diablo y el diablo finalmente huye de nosotros en la medida en que nosotros estamos aferrados a la vid verdadera. Porque solamente aferrado a Cristo el ser humano puede llegar no a gozarse en el pecado, sino a dolerse, sino a aborrecerlo. El problema hoy en día de por qué la humanidad e inclusive los profesos cristianos no aborrecen el pecado ni lo quieren lejos de sus vidas es porque realmente no están aferrados a Cristo. Porque si quien está aferrado a Cristo conoce las consecuencias del pecado, y más allá de las consecuencias que nos ha hecho a la humanidad y a nosotros mismos, son lo que le hizo al Hijo de Dios, a quien se supone cada uno de nosotros ama. Así es, Nicolás, bien dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Justamente el deseo de Dios no es que nosotros amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, incluyendo estas propensiones, ¿cierto? Esta inclinación al mal. Jan, ¿tienes algo que comentarnos al respecto? Para Sí, poder... mira, de hecho Nicolás me quitó el texto. Iba a leer Juan capítulo 15 también, pero aquí mientras él iba hablando me recordé de Romanos capítulo 6, verso 12 en adelante. Romanos 6, 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes son como este cuchillito, ¿verdad? Aquí uno lo ve, un cuchillo, un sablecito, uno lo ve y uno dice, oye, pero este cuchillo es para matar personas. No, paremos. Este cuchillo lo puedo ocupar para cortar un tomatito, un pan, ¿verdad? Preparar un alimento y alimentar a una persona. ¿Cuál es? El cuchillo es un instrumento. Pero acá, como dice, puede ser aquí como un instrumento de iniquidad, presentándolo al diablo y que él lo use como un instrumento de iniquidad para matar, para destruir, para robar, ¿verdad? Como lo dice Jesús. O puede ser un instrumento de justicia que pueda hacer bien. Entonces, nosotros somos como ese instrumento y a quien nos entreguemos van a hacer las obras. Este cuchillo por sí solo no puede hacer nada, así como dijo Nicolás. Por vosotros mismos nada podéis hacer. Pero si permanecemos en Cristo y Cristo nos toma, ¿verdad? Y hace cosas de justicia, puede hacer mucho bien con este instrumento. En las manos de Satanás puede hacer mucho mal. Y así es como nosotros, como instrumento, como dice aquí, tenemos que entregarnos a Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que Él reine en nosotros y el pecado no se enseñoreará
de vosotros. Así que el Señor hizo ahí una provisión perfecta y completa para que Él reine en nosotros y que el pecado no se enseñoree de nosotros. Así es. El mismo apóstol Pablo dice ahí en Romanos que él sabe, dice, yo sé que en mí esto es en mi carne, no habita el bien. ¿Saben? Dentro del el deseo de Dios, la Biblia lo presenta bien claro, ¿cierto? El Señor tiene deseos y planes de paz y todo eso. Sin embargo, la paz, el gozo, el amor que la Biblia promete siempre está en el lugar de la obediencia, y la obediencia siempre te va a alejar del pecado. Me quedo con un último texto que está en Romanos 13, versículo 14. Dice, al contrario, vestíos del Señor Jesucristo, y me gusta mucho esta oración que viene ahora, y no hagáis provisión para los deseos de la carne. Muy bien, ¿cuál es el deseo de Dios? Estamos de Jesús, de Jesús, de la justicia, de su obediencia, de su vida, ¿cierto? Y del poder que reinó en él a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros podemos permanecer fieles? Bueno, no hagamos provisión a la carne. Si usted sabe que a la carne le gusta la codicia, no le haga provisiones, ¿cierto? Si usted sabe que a la carne le gustan los pleitos, le gusta el chisme, le gustan los malos comentarios, los malos deseos, no le haga provisión. Mire, hace poquito me recargaron la Sodexo, que ahorita tiene otro nombre, una tarjeta Junaep, creo que es. Y con mi esposa nosotros vamos a ir a invertirla al Unimar, ¿cierto? No estoy haciéndole propaganda, pero sí, voy a comprar allá y voy a hacerme provisión. ¿Por qué? Porque yo voy a invertir eso, voy a hacerme provisión para que cuando nosotros nos dé hambre, saquemos el arrocito, saquemos las pasticas, saquemos la salsa, ¿cierto? Todas estas cosas y nos preparemos porque tenemos hambre. Si usted hace eso con la carne, si usted le va haciendo provisión a través de cierto tipo de música, cierto tipo de películas, estímulos, cuide sus redes sociales, si usted le hace provisión a través de todo eso a la carne, oiga, la carne aquí siempre va a tener de qué alimentarse. La Biblia nos dice una cosa muy clara. El autor del mal no es Jesús, tampoco es el Padre, no es el Espíritu Santo, ¿cierto? Fue Lucifer, fue Satanás. Él mismo fue el autor del mal, nos contaminó a nosotros, ¿cierto? Y con todas las consecuencias hereditarias que trae el pecado, y ahora él se quiere aprovechar de eso de esa inclinación, de esa debilidad, ¿cierto? De esa fragilidad que tenemos como seres humanos. Por eso Dios te dice, no hagas provisión al mal, no le hagas, no le proveas oportunidades a Satanás para que te haga caer. Antes, vístete de Jesús, resista al diablo, pelea la buena batalla de la fe para que el autor del mal no tenga lugar en tu corazón. Chicos, se nos acabó el tiempo. Ya estamos en la hora, llevamos casi 30 minutos estudiando la palabra de una manera espectacular. Me gustó demasiado. Quisiera que concluyéramos, quisiera que ya dijéramos nuestras últimas palabras, resumiendo y sintetizando en breves palabras lo que fue esta lección, el autor del mal. No sé si Nicolás podría ayudarme con una breve conclusión y después Jan. Repitiendo lo mismo que decías tú, Aníbal, Dios nunca ha sido responsable del mal, ni de nuestra vida, ni en toda la eternidad. Hay un enemigo que quiere plantar cizaña. Lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo. Pero el Señor también da una promesa fundamental. ¿Está malo el mundo? Sí. ¿Hay pecados? Sí. ¿Hay tentaciones constantes? Sí. Pero el Señor solamente quiere que aprendamos a permanecer en Él. Y que una vez que nosotros aprendamos a permanecer en Él, los frutos que llevemos van a ser para gloria de Él. Solamente desea Amén. que podamos, así como se elige pecar, podamos elegir permanecer en Él. Amén. Amén, amén. Jan. Sí, mira, hablando de provisión, tengo una cita acá que la dejaron en el deseo de toda la gente, página 277, dice: el plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Miren, escuchen esta parte. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida
para guardarla de pecar. Así que no nos podemos quedar con lo que ya hecho Satanás. Ya si nos enfocamos solamente en eso, le vamos a seguir dando la gloria y la honra a él. Pero el Señor hizo algo más grande, un plan de redención, que lo tenía allí oculto desde el principio, desde antes que creara los ángeles, antes que creara el universo, ya estaba esa provisión para cuando pasara este momento. Es el peligro de crear seres que a Dios lo amen de forma sincera, que tuvieran libre albedrío, que tuvieran un amor sincero. Dios podría haber creado robots programados, ¿verdad? Como hoy día vemos la inteligencia artificial, que hagan lo que yo quiera, que me amen como yo quiera, pero eso no es lo que Dios realmente quiere. Él desea adoradores en espíritu y en verdad, gente que lo ame de verdad, como decía ahí Juan capítulo 15, que permanecieran en su amor. Eso es lo que Él quiere. Entonces, el Señor lo que está buscando es tu amor sincero, querido amigo. Él lo que está buscando es tu obediencia sincera, pero del amor que el Espíritu Santo puede impartir en ti. Y lo que Dios también quiere es que no le eches, déjale echarle la culpa a Él. Si hubo problemas en tu casa, quizás en tu infancia, quizás estás pasando por una enfermedad, un cáncer o algo terrible puede estar viviendo en tu vida, quizás perdiste un ser amado, un hermano, un hijo, un primo. Déjame decirte que esas cosas no las hizo el Señor. Él nunca quiso eso para ti. Él nunca deseó esas cosas para ti, a menos que tú te lo hayas buscado, pero Él nunca deseó esas cosas para ti. Un enemigo ha hecho esto y Dios ha hecho provisión y te está llamando para que puedas estar en un mundo, en un lugar donde ya no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber clamor ni llanto, porque ya todas esas cosas van a pasar. Entonces, mi llamado es que te aferres a Cristo, que sigas estando con Él, como decía ahí, permaneciendo en Él. Amén. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. Y lo más maravilloso es que vamos a estar con ese Salvador que lo dio todo, que lo entregó todo y que preparó todo esto. Vamos a estar con Él por la eternidad. Y eso va a ser lo mejor del cielo. Ni las calles de oro, ni la mansión, ni la vestimenta linda, ni todo eso va a compararse con estar por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que los animo a que sigan perseverando en Él. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. En el origen del mal, el problema no era que él haya comenzado o que haya cometido un error, porque nuestro Dios es grande en misericordia, rico en misericordia y verdad. Dios pudo haberlo perdonado, Dios pudo haberlo restaurado. El problema del origen del mal es que el pecador no quiere reconocer la salvación que Dios le está ofreciendo y no ve al pecado como un peligro. Así que si tú realmente has cometido un error, no pienses que el Señor te está condenando, no pienses que el Señor te está desechando, no pienses que el Señor te va a olvidar. Antes, busca a Jesús, búscalo ahora más que nunca. No te hagas partícipe de las obras del mal. Busca a Jesús en oración, busca a Jesús en la Biblia, busca a Jesús en el ayuno, congrégate, joven, invierte en el reino de los cielos. No hagas provisión para la carne, sino que vístete de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido el Inverse de hoy, el autor del mal, nuestra primera lección. Te quiero dejar invitado para nuestra próxima semana, nuestra lección número 2 en esta nueva temporada de Inverse, ¿cierto? El origen del mal. Que el Señor te bendiga. Síguenos en nuestras redes, comparte este video y recuerda, Jesús viene pronto. Que el Señor te bendiga. Amén.